regresamos en este rumbo de la mañana y tenemos otro invitado muy especial. Se trata del señor Camel Curi Lora, quien es viceministro de Proyectos de Inversión del Ministerio de la Presidencia. Y con él vamos a hablar a propósito de distintos programas que han estado desarrollando, como el programa Vivienda Feliz y la ciudad Juan Bosch en sus etapas extendidas que el gobierno ha continuado, para conocer de manera detallada de todo el andamiaje que ha implicado estas y otras inversiones. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por haberme invitado a su bien visto y escuchado programa. Camel, vamos a iniciar hablando del programa Vivienda Familia Feliz, que ha sido un programa que ha impulsado el gobierno para combatir el déficit habitacional que ha habido en República Dominicana. Primero detallar, Camel, ¿cuáles fueron las expectativas con este programa? O sea, en el tiempo, ¿cuántas viviendas se propusieron entregar? ¿Cuántas se lograron entregar? Y lo más importante, ¿cuál era la burocracia para accesar a estos programas? Porque muchísima gente, en mi caso, por ejemplo, yo tengo una peluquería y las empleadas me decían, yo quiero aplicar, ¿cómo lo hago? ¿Qué tan complejo es el acceso, las facilidades para que una gente evidentemente de escasos recursos pueda aplicar a este programa? Sí, gracias. Mira, el déficit habitacional en la República Dominicana en los últimos años es un déficit que ha venido creciendo año tras año y sin que no existiera un esquema para poder contrarrestar un poquito el déficit. Y la realidad es que el Estado, en todos los gobiernos que hemos tenido hasta la fecha, se han dedicado a construir vivienda, de alguna manera, pudiéramos decir, vivienda de manera informal, entregarlas. Hemos visto la mayoría de los proyectos habitacionales que han desarrollado todos los gobiernos son proyectos que no tienen título y son proyectos que no tenían un esquema adecuado para la asignación de las viviendas porque eran asignadas por dedos o eran asignadas muchas veces a políticos para repartirlos y nosotros decidimos hacer un programa que era un Plan Nacional de Vivienda, lo cual se pueda manejar de manera equitativa y que tuviera abierta a toda la población dominicana independientemente de su proveniencia, ni partido político, independientemente de su religión, independientemente de su esquema laboral. Nosotros desarrollamos un plan y la intención, por supuesto, desde el inicio es que un plan no puede ser desarrollado 100% por el Estado, no tiene la capacidad para poder paliar el déficit habitacional por sí solo, sino tiene que hacerlo con el sector privado. ¿Por qué con el sector privado? En el caso del Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz es desarrollado 100% por el sector privado. El sector privado es el que invierte el dinero en desarrollar los proyectos y nosotros lo que hacemos es que le damos un acompañamiento al desarrollador y le damos un acompañamiento a la familia. ¿Por qué un acompañamiento? Bueno, porque el desarrollador, cuando nosotros llegamos, y así existía, el desarrollador no estaba interesado en construirle al gobierno, tampoco estaba interesado en construir vivienda de interés social, que eso no existía, y el sector financiero tampoco estaba dispuesto a financiarle a una familia de escasos recursos. Esa es la realidad es dura, pero es cierto. Nosotros tuvimos que comenzar a trabajar un esquema que le fuera factible al sector construcción y que le fuera factible al sector financiero. De hecho, cuando comenzamos, tuvimos primero que hacer una ley que tuviera y tipificara ese tipo de vivienda. La ley de vivienda tipifica muy clara la vivienda de interés social, que es la misma vivienda de bajo costo, pero con una ayuda adicional, evaluada en base a la que si la familia puede o no. De hecho, el 85% de las familias que nosotros hemos beneficiado son de entrada familias que no tienen capacidad de tomar un préstamo bancario, sin embargo ya lo tienen. Ya lo tienen porque nosotros tenemos un acompañamiento para lograr que la familia lo tenga. El esquema de selección también es muy fácil. Nosotros tenemos una página, todo el mundo tiene que solicitar. Y si nosotros tenemos un proyecto en un municipio, nosotros tomamos las personas de ese municipio que aplicaron dentro de ese municipio. Nosotros, como tienen direcciones, las direcciones están georreferenciadas, solamente llamamos a las personas de ese municipio para no traer gente de otro municipio que se beneficie si el proyecto es de ese municipio o de esa comunidad. Entonces nosotros vamos seleccionando a la familia y hacemos una evaluación social. Esa evaluación social se hace un esquema. Si hay 100 solicitantes para las viviendas, por decir, algún proyecto, esos 100 solicitantes se le da una puntuación. ¿En base a qué? Familias que son
compuesta por padres y madres tienen, vamos a suponer, un punto. Las familias que son uniparentales, es decir, que son por una madre o por un padre, tienen 2 puntos. Las familias que tienen un hijo con alguna condición especial tienen 3 puntos. Las familias que tienen más de 2 hijos tienen otra puntuación. O sea, le vamos priorizando socialmente quién lo necesita. En función de la precariedad. De la precariedad. Nosotros armamos un plan y el plan lo armamos. La vivienda de bajo costo, hay un plan que es la Ley de Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso. Sin embargo, este plan va para las personas que no pueden tomar un préstamo por condiciones normales. Entonces, nosotros tomamos gente que van desde un sueldo y medio como ingreso familiar hasta 4 sueldos y medio. Mínimo. Sueldos mínimos como ingreso familiar, no de una persona familiar. Esas personas son las que optan por el plan. Nosotros a partir de ahí tomamos la familia, la bancarizamos y, por supuesto, tomando en cuenta que esas familias no pueden juntar un inicial y una vivienda y que también se les dificulta pagar un pago mensual, nosotros estructuramos, en base a esos sueldos mínimos, estructuramos cuánto paga con estudio de mercado, paga la familia que tiene esos ingresos, cuánto paga como de renta, exacto. Y decidimos llevarle que estructurar un plan que sea que a esa familia le quede exactamente igual, que pague igual lo que paga un alquiler o menos. Pero pagando su casa. Exacto. Eso nos llevó a nosotros, para que entendamos, darle un inicial, en vez de un 20% que tradicionalmente es lo que se da para la compra de una vivienda, que se dé el 30%. Y de ese 30% el Estado aporta entre un 25% y un 28%. La familia aporta entre un 2% y un 5%. Y de lo que paga el banco durante 7 años, nosotros lo ayudamos a pagar el costo entre más o menos el 50 y el 60% de la tasa bancaria. Nosotros la subsidiamos con un copago mensual durante 7 años al banco entre 3.500 y 4.000 pesos mensuales. Eso hace que la familia pueda pagar y al cabo de 7 años la familia ya puede pagar los intereses completos, porque también los vamos monitoreando. Se hizo el estudio social para hacerlo y de hecho nosotros ya hemos hecho estudios y los estudios indican que la familia, que los estudios de proyectos que ya hemos entregado hace un año, hemos hecho los sondeos a través del CIUBEN, indica que esa familia, más del 55% de la familia ha mejorado sus ingresos por el solo hecho de tener una vivienda. Claro. Y que porque ya esas familias se esfuerzan más, tienen un sacrificio, el que no trabaja, se preocupan por buscar mejores. No, el 85% dice que el rendimiento escolar de sus hijos ha mejorado. Todo, es que mejora todo, todo. Claro, son servicios. Nosotros tienen 3 componentes. La seguridad. Tiene 3 componentes. Primero, nosotros le garantizamos equipamiento, que en los alrededores hayan escuelas, haya acueducto, hayan servicios, haya agua potable, drenaje sanitario, haya energía eléctrica, aceras y contenes. Todos los proyectos que nosotros hacemos tienen que tener garantía de transporte. Todos los proyectos que nosotros hacemos tienen que tener áreas comunes de desarrollo deportivo, dependiendo del tamaño. Es 1% de la vivienda. Ahí tiene que haber 1% de áreas sociales. Entonces se le exigimos y se garantizamos que se le dé. O sea, un proyecto integral, vivienda digna y entorno digno. Don Camel, un placer tenerle. Me apasiona mucho esto, porque una de las empresas que tengo 2 años tratando de impulsar precisamente el sector inmobiliario. Y me he topado con el decaimiento del sector de construcción en la etapa post-pandemia. Los indicadores del Banco Central están ahí, están en negativo. Y hay distintas realidades aquí. El déficit habitacional, el PNUD lo sitúa en 1.200.000 unidades. Y de ese el 60% en cualitativa, es decir, la calidad de la vivienda. Hay cuantitativos y cualitativos. El gobierno, en los 4 años que ya cierran, apenas, aunque el presidente en campaña anterior había prometido 1 millón de viviendas, apenas construyó 8.000 viviendas, 8.000 y tantas. Pero por otro lado, tenemos que la vivienda, este gobierno, como nunca antes en la historia, movió 2 veces el costo, 3 veces el costo de la vivienda base, que está ahora sobre los 5 millones de pesos. Y eso lleva a que una familia que antes con 70.000 pesos calificaba para un préstamo, una vivienda a 1,5 millones, ahora necesita ingresos de casi 200.000 para calificar para un préstamo de 6 millones de pesos. ¿Cómo atender esa realidad dado a la propia experiencia del propio gobierno en términos de fomento al sector? Mira, hay 2 cosas que tenemos que señalar. El Estado sí ha construido, construyó ahora, no 8.000 construyó el Ministerio de la Vivienda, construyó 8.000 viviendas.
directamente son viviendas también de interés social. Al mismo tiempo, el Ministerio de la Vivienda pudo recuperar 45.000 viviendas con inversiones de reparación de vivienda en pisos, techos y paredes, que es otro proyecto Dominicana se reconstruye. Y del caso específicamente de Plan Familia Feliz, que es un plan que hubo que estructurar muchas cosas adicionales que, como yo decía ahorita, no existía. Nosotros culminamos con unas 5.000 viviendas. Sin embargo, hoy en día estamos construyendo 11, están en proceso de construcción, que se pueden ir a ver en cualquiera de los proyectos de nosotros. En este momento hay 11.400 viviendas en proceso de construcción, de las cuales se van a entregar 9.500 este año, 9.600 este año. El año que viene proyectamos entregar 15.000 viviendas de proyectos que están abiertos, proyectos, y así sucesivamente ir creciendo. No es fácil articular un proyecto de vivienda de interés social. Si no vemos, a grosso modo, nunca un gobierno había construido tanta vivienda de interés social, ni Balaguer en un año. Esa vivienda de interés social es un mercado que no existía. Las viviendas de bajo costo son otras. Las viviendas de bajo costo son el resto que se está construyendo, que construye el sector privado, como el caso de Ciudad Juan Bosch, o como el caso de muchísimos proyectos a nivel nacional. Ese es otro mercado. Cuando hablamos, el gobierno se comprometió a viviendas en términos general. Sin embargo, ha abierto una brecha nueva, que es la de interés social, que son las familias que nunca en la vida habían soñado con tener una vivienda, no tenían posibilidades. Que ese estudio lo hicimos nosotros antes de llegar al gobierno. No había posibilidades. Sabíamos que una persona, similar a lo que usted dice, que gane en ese momento menos de 70.000 pesos, no tenía posibilidades de tomar una vivienda. Pero antes de nosotros llegar al gobierno. Que los costos se han incrementado por temas mundiales, temas del caso de la guerra con el acero que impactó, el tema de la pandemia impactó, los fletes, se escasearon muchísimos productos. Sin embargo, se han vuelto a estabilizar. No han llegado a los precios anteriores, pero se han vuelto a estabilizar. Y el mercado ha ido teniendo una dinámica. La gente tiene la esperanza. Y nosotros hoy en día tenemos mucha gente con esperanza de tener su vivienda. Y sí estamos logrando que pague igual o menos que su alquiler. Que no tenemos suficiente vivienda, es cierto. Pero vamos teniendo cada vez más, vamos a tener más viviendas, porque tenemos proyectos a nivel nacional que van desde 40 viviendas hasta 3.600 viviendas en proyecto. Pero no había un plan de un millón. Por ejemplo, lo que él establece, algo muy lógico. Él decía, bueno, el primer año hicimos 8.000. Ya el año que viene vamos camino a entregar 4 años, 8.000 en 4 años. Entonces vamos después 15.000. El siguiente año, por año, o sea, por año. Él hablaba del año. Entonces tenemos 120 años de gobierno para llegar al millón 200. Víctor, el tema es que tú lo ves así. ¿Cuántas hicieron? O sea, no, dime. el déficit acumulado, yo partí diciendo de eso. Ahora, vamos, el gobierno se planificó a 1 millón de viviendas. Y que tú prometiste 1 millón, hiciste 8.000, es como que bastante distante. Ellos prometieron 44.000 viviendas. Acaba de explicar. Pero don Camel, mire. ¿Cómo? ¿Cuántas vamos ya? Usted tiene muy buenas referencias. Sin embargo, al escucharlo conversar aquí con nosotros, resalta el conocimiento y la experiencia, tanto en materia de construcción como en la parte financiera también. La vocación de servicio, porque decirlo es muy bonito, pero llevar eso a cabo Entonces, no es tan fácil. en ese orden, a mí me gustaría que usted nos hablara un poco de usted y de su experiencia. Sí, personal, yo vengo del sector privado, yo no vengo insertado del sector político. Por eso hay resultado ahí. Yo vengo del sector privado, toda mi vida he estado en corporaciones, de manejar altos puestos en corporaciones internacionales, ligadas todas al sector construcción o al sector material de construcción. Toda mi vida en Valpaceneso, fui vicepresidente de Cemex, fui director de BMO Concreto y BMO Industrias, fui en Ochoa, todo, y mi constructora personal. O sea, yo tengo una constructora que se dedica a hacer proyectos de habitación. ¿Y qué tal la experiencia ahora en el sector público? Después de todos esos años. Profundo. Mira, interesante. es diferente. De verdad que si no fuera con un proyecto donde yo tuviera la oportunidad, como la tengo hoy, de mejorar la calidad de vida de la gente, no tuviera ningún tipo de incentivo. La satisfacción personal. A mí, yo vine al Estado con 2 propósitos. Mucha gente, uno lo sabe, otros sí. Yo fui responsable de diseñar el plan de movilidad y transporte del gobierno y fui el responsable de diseñar el plan de vivienda del gobierno. Como un técnico exterior, se me pidió. ¿Y qué pasó con ahora vamos a hablar de transporte, vamos a hablar de eso ahora también. ¿Qué se ha metido? Vamos. No, ahora mismito, después que llegamos al Estado, comenzamos a trabajar los dos, luego nos separamos, porque se me decidió que hiciera este plan de vivienda y también se me asignó la ciudad Juan Bosch, que estaba en una circunstancia también con muchos problemas. Y tuvimos nosotros que recuperar completamente la ciudad Juan Bosch también, que tenía un déficit muy fuerte.
económico, financiero y de desarrollo. Y pudimos, se decidió que me concentrara más en el tema de vivienda. Vamos a hablar de eso ahora. Kimberly. La verdad es que pocas veces nosotros vemos una persona que venga del sector privado y que tenga tanta vocación de servicio, porque yo quiero que la gente sepa que quizá Camel no ha explicado bien los meollos que ha encontrado. O sea, estamos hablando de que una bancarización de una vivienda social, primero la construcción y luego la bancarización no es fácil, porque la mayoría de la gente que no tiene un empleo formal, yo quiero que ustedes entiendan, la clase que se está beneficiando son gente que no tienen empleo formales, son gente que no están bancarizados y que si lo están, tienen un récord negativo en los bancos, tienen un historial negativo. Entonces ustedes han tenido que formar unidades para acompañar a los ciudadanos cuando tienen una deuda, por ejemplo, de 300 pesos que ni ellos sabían que le ha dañado el crédito y luego se encuentran con esa situación, enfrentar todas esas frustraciones que tiene la gente que no tiene esos estudios, que no tiene esa formalidad y llevarlo finalmente a tener una vivienda. Nosotros en La Guayiga, que es donde está el proyecto de Hato Nuevo, que es un proyecto de 5.000 viviendas que está entre La Guayiga y Los Alcarrizos, hemos visto cómo se le ha cambiado la vida a la gente. Claro. Entonces nos gustaría saber que usted nos dijera qué acompañamiento, usted habló de un acompañamiento bancario a la gente que le dicen que, no, tú no calificas porque te apareció un mal récord en el banco. ¿Cómo ustedes lo hacen para orientar a esa gente que sí califican por las condiciones de vida que tienen, pero que en el banco, por ejemplo, no han calificado? Y segundo, las comunidades que necesitan un proyecto habitacional porque tienen un déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda, ¿cómo pueden acceder? Si tienen algún terreno que puedan poner y decirle a la institución, mire, nosotros tenemos este terreno, queremos que se construya un proyecto de vivienda. Hable un poquito de eso para que la gente sepa cómo lograr que se construya en sus comunidades. Mira, de cara a la primera pregunta, nosotros tuvimos que componer 3 equipos. Un equipo de subsanación. Son los equipos que te ayudan a resolver los problemas financieros que tú tienes, organizándote cómo debes de pagarlo, cómo debes de hacerlo. Si tú no tienes récord, cómo hacer tu récord. Entrar al banco, nosotros lo ponemos a que comiencen a su dinero. Durante un tiempo comienza a depositarlo en la cuenta, en una cuenta bancaria, abrir una cuenta para que vea el movimiento que tú tienes. El banco puede apreciar y pueda tú comenzar a tener un historial. Trabajamos mucho en la subsanación, los problemas, mira, tienes que pagar esto, pagas esto ahora, recoge esta deuda, paga esta deuda de esta manera. Educación financiera, wow. Entonces, el segundo equipo es de educación financiera, que los que tienen problemas graves, entonces lo ponemos a que entre el plan dentro de 4, 6, 8, 10 meses, le decimos qué tiene que hacer, paga esto, paga aquello, oriéntate así, cuando tú salgas de data crédito, nosotros entramos. Lo primero que nosotros tenemos que hacer la gente, cuando nosotros seleccionamos a la familia, le tiramos un data crédito. Y vemos cuál es la problemática. Llamamos a la persona, nos sentamos con la persona, le decimos qué tiene que hacer. O sea, lo ayudamos a organizarse. Y tenemos otro equipo que es de bancarización, que es la persona que te ayuda a entrar al banco. Ya el banco, después que tú te has organizado, cómo entrar, cómo llegar al esquema, cómo debe organizarte para que tú logres. Eso es desde el punto de vista financiero. Desde el punto de vista social, nosotros también le damos educación social. Gente no está acostumbrada a vivir en comunidades, no está acostumbrada a vivir bajo régimen de condominio, que hay que cumplir una serie de esquemas. Lo ayudamos con eso, de una manera, de verdad, como tú dices, hemos llegado a gente desde chiriperos, enfermeras, empleados informales, policías. Nosotros tenemos proyectos para la policía, 100% para policía. Tenemos proyectos que se le ha dado a los bomberos, tenemos proyectos que se le ha dado a diferentes sectores. Y hemos estado tratando de hacer alianza con los diferentes sectores para ayudar a la accesibilidad de la familia. Esto es un proyecto que es para el dominicano. Muy bonito. Nada más hay 2 formas, ser dominicano. Alfredo, un segundito, y escúchame. Si un dominicano informal, que tiene los cuartos en una funda, no va a comentar. Bueno, vamos, Alfredo. Camel. Sí. Camel Curi Lora. Yo busqué una información del periódico Listín Diario del día 14 de enero del año 2021, que era cuando su gobierno realmente se empoderaba del inicio de su gestión. Porque se recuerda que ustedes llegaron en el año 2020. Yo le envié a Kelvin ahí la muestra porque tengo que hablar con prueba, porque estoy siendo blanco de muchos ataques. En esa rueda de prensa de ese día, que Paul Matiensen, la ficha, dice que el gobierno anuncia que construirá 60,000 viviendas en 4 años. Y dice que el presidente Abinader presentó un plan
en el cual el gobierno contempla construir 11.000 nuevas viviendas en su primer año y 17.000 en los 3 restantes para completar 62.000. ¿Con qué fue que ustedes se encontraron que no pudieron ni siquiera cumplir la meta que es en 4 años de un año que ustedes proyectaron? ¿Con qué fue que se encontraron? Sí, sencillo. Sí. Yo lo dije ahorita. El sector construcción no estaba dispuesto a construir vivienda de interés social. Y el sector bancario tampoco estaba dispuesto a financiar. El dinero el Estado nos los dio a través del fideicomiso, del subsidio de esas cantidades de viviendas. Eso sí no lo entregó. Y el presidente fue muy responsable entregando el dinero. Ahora, cuando fuimos al mercado nos dimos cuenta. Cuando nos tocó sentar a cada constructor, desde el más grande hasta el más chiquito, me decía, a mí no me interesa porque eso no deja dinero. Sí. Y esa luego, fue una realidad. Sí, y cuando fuimos a la banca decía, mira, está muy bonito, pero no es mi foco de mercado. No era negocio. ¿Qué pasa? Tuvimos que comenzar a trabajar con la asociación de bancos, con la liga de asociaciones de ahorros y préstamos, armar un proyecto de manera tal de que ellos confiaran en el proyecto. Tuvimos que, por eso se armó el proyecto y tuvo que hacer ajustes al proyecto para poderle llegar. Y el proyecto vino a arrancar con las primeras pruebas en el 2022, que hicimos las primeras. Hicimos un proyecto piloto para que el banco entrara, para que el constructor entrara y entendiera que era factible. Al día de hoy la banca está involucrada porque el índice de morosidad es de 0.2%. La gente está pagando. O sea, que los pobres por encima de cualquier sector y muy por encima del resto del sector inmobiliario. Ya hoy creen esto. Había que hacer creer para que tú entraras. Excelente. El constructor, el mayor constructor de viviendas aquí, que todo el mundo sabe quién es, después de mucho pedido, me dijo, porque me conocía hace 30 años, yo creo. Me dijo, sí, yo te voy a hacer un proyecto de 112 viviendas. Don Tato. La hizo y quedó tan encantado que hoy me está construyendo más de 7.000 viviendas. Wow. En ese plan. Dentro del plan, en diferentes proyectos. Eso es creer en el plan, pero había que probarlo. O sea, todo el mundo se pone chivo, esto está muy bonito, pero déjame ver la realidad. Sí. Esa es la realidad. Confiamos en que todo el mundo iba a entrar de golpe y que banco iba a entrar de golpe, y no fue así. La realidad es que no fue así, pero hoy en día sí le puedo decir, y podemos ir a ver la cantidad de proyectos que nosotros estamos haciendo. Ya hemos entregado 16. El primer año entregamos 2. El de prueba y luego otro. Ya el año siguiente entregamos 14, que fue el pasado. Y este año nosotros esperamos entregar 26. Ya de hecho tenemos 10 hemos entregado 5 este año y estamos en proceso ahora de entregar otros 10 que están listos y están en proceso de la inauguración del presidente, del honorable señor presidente de la República. Y tenemos otros 26 más que están en proceso de construcción. Con diferentes... Sí. Otro más. En Pedro Brán tenemos uno. Para el tema de los pabellones. Sí. Entonces cada vez nosotros estamos abriendo cada vez en comunidades más lejanas. Sí. Nosotros fuimos a Neiva y hicimos un proyecto, pensábamos que abrimos un proyecto y pensamos que íbamos a hacer una etapa de 124 y el primer día logramos vender las 2 etapas, 248 apartamentos que se están construyendo. ¿No la está vendiendo la gente? No, es que no lo pueden vender. Siempre la vendió para adelante. No lo pueden vender porque en los próximos 10 años no la pueden vender. Okay. ¿Entendieron? O sea, todo eso es un proceso de hacer creer en el plan. Entender que esto no es un plan del gobierno como lo tradicional, que no le pagaban nada. Esto es tu proyecto. Yo te pongo, cuando tú comienzas el proyecto, al inicio de obra, yo te entrego todos los clientes con preaprobado bancariamente. Y te voy dando los iniciales de ellos en el proceso constructivo, con unos fiscalizadores que nosotros tenemos, por avance de obra. O sea, si no avanza, no se le va dando los bonos de la familia. O sea, hay que armarlo, creer en el plan. Y yo creo que ya el plan arrancó. Bueno. Y en los próximos años, Dios mediante, no importa el gobierno que venga, tiene que darle continuidad a eso, porque es la única esperanza del dominicano de tener una vivienda digna. Mira ahí, Víctor, tú que dices Elías. Que no sabemos, mira Elías no tiene preguntas. Pero mira dónde él viene, es un constructor, es alguien que sabe del sector y debe haber 70 más como él. Agradecer al amigo Camel. Explique mala cosa. Explique mala cosa.
Porque usted ha dado muchas respuestas. Profesora, cálmese. Ah, Usted se emociona igual que Víctor, por al revés. Usted la- Si el presidente tuviera Yo tengo berrón ahí. 5 voceros como Camel, otra cosa fuera. Porque mira cómo Alfredo vino a tirarle Sí. un slider. No, pero él me un desarmó, slider para porque Pocharo. lo Y se primero- la sacó del lo que- play, Camel. Lo que primero nosotros recomendamos como asesores es la verdad. Claro. Y él me convenció, mira, nosotros fuimos con un plan. Sí, pero- y nos encontramos con una Exacto. realidad. Ya, Víctor, ya. Yo no creía. ¿Y cómo- Vámonos.